Días, saludos a todos. Hoy es 11 de septiembre, un día muy triste en los Estados Unidos y en todo el mundo. Un día como hoy, en el 2001, se produjo el atentado terrorista mayor de la historia. Sin embargo, la vida continúa y hay que seguir y corregir los errores para lograr un mundo mejor. Por eso hoy vamos a analizar el debate presidencial de anoche entre Donald Trump y Kamala Harris. Aunque ya se ha comentado bastante sobre el tema, la política norteamericana está muy relacionada con la política de nuestros países como Cuba y Venezuela. La situación de Venezuela sigue todavía en situación de análisis, pero es un debate que tenemos que seguir analizando, o mejor dicho, es un tema que tenemos que seguir analizando porque hay muchas cosas que puntualizar. Yo hice un video recientemente sobre los acontecimientos, los últimos acontecimientos, pero también me hacía referencia al video del 3 de agosto, donde exponía una serie de condicionales que si sucedían, pues el proceso tendría a fracasar. Que lamentablemente no era mi aspiración, mi deseo es que hubiera triunfado todo ese proceso. Pero bueno, ese tema de Venezuela, pues, como dije, lo seguiremos analizando próximamente, lo más pronto posible, porque los acontecimientos se siguen desarrollando y hay que ponerlos en perspectiva. Pero hoy estoy haciendo un análisis del debate de la situación de los Estados Unidos en las últimas contiendas electorales. Y digo en las últimas contiendas electorales porque realmente lo sucedido en las elecciones del 2020 todavía están por esclarecer. Vamos a ver si Trump llega a la presidencia. Él promete en su campaña de que va a analizar toda esa situación que se produjo, esas irregularidades que llaman aquí irregularidades, que es una forma muy diplomática de llamar al fraude. Pero bueno, es un tema que sí lo tenemos que analizar porque es una situación que puede dar presente en las próximas elecciones. No creo que se hayan corregido todas las incidentales que produjeron esa situación, pero vamos a irlo analizando, poner algunos datos de relieve que pudieran poder llamar la atención de lo sucedido en el 2020. Dame aprovechar y quitarle el tono al teléfono, porque en las últimas grabaciones, pues, han estado llamando y entonces no interrumpe la grabación, pero sí se oye el timbre del teléfono. Así que, bueno, ya resuelto el problema, seguimos analizando la situación de Venezuela, de Estados Unidos, de las elecciones. Y decía de las últimas elecciones, pues, porque la del 2020 es la que más han llamado la atención. Para poder analizar el debate de anoche, hay que tener presente que Donald Trump, como siempre he dicho, no es bueno para el debate. No tiene en cuenta elementos básicos que deben tener en el arte de debatir, como es el uso de datos y estadísticas, cosa que él no hace. Él no lleva cosas concretas, hace planteamientos muy generalizados, pero no lleva datos concretos que puedan poner contra la pared a su contrincante. Y eso es muy importante en el debate, tener toda una serie de hechos ya comprobados y exponerlo al público y exponérselo al contrincante para poder llevar un debate o aspirar a triunfar en un debate. Y también una cosa que Trump no aprovecha es el ataque como mejor defensa, y también no aprovecha las imprecisiones del contrario como contraataque. Una de las cosas que tiene el debate es que uno tiene que estar pendiente
a todo lo que vaya exponiendo tu adversario y irlo ya capitalizando para cuando llegue el momento, pues entonces participar, poder contraatacar y no actuar en respuesta a lo que plantea el contrario, porque pierde el tiempo, utiliza el tiempo tuyo en los argumentos del contrario, pierde mucho tiempo en eso y tú no haces un ataque o una propuesta nueva. Y eso le pasa mucho a Trump, que han tomado la debilidad de enfocarlo en algo que de sus problemas personales, de sus problemas judiciales, que él trata de justificar o aclarar esa situación y pierde mucho tiempo. Pero también hay otro elemento del debate de anoche que es bueno destacar. Para empezar, tomaremos como ejemplo la pregunta que le hizo el moderador a Kamala Harris, que le preguntó es una pregunta muy importante para Trump, que era si ella creía que los estadounidenses estaban mejor ahora que hace 4 años. Por supuesto, era una pregunta muy difícil para Kamala por el desastre económico y de inmigración que ha tenido la administración de Biden y Kamala, pero también producto de una política exterior muy errada, que ha provocado pues, esa debilidad en la política exterior, el suceso de la guerra de Ucrania, la retirada de Afganistán sin ningún tipo de preparativo. Una cosa que Trump habló de eso, de la retirada de Afganistán, pero no fue preciso. Hay veces que hay que levantar en los debates las situaciones emocionales y Trump tenía que haber utilizado en ese argumento sobre la retirada de Afganistán ahora la conmemoración de los talibanes, hicieron todo un desfile militar de los talibanes en Afganistán, donde mostraron todo el poderío militar de los talibanes a partir del armamento que dejó Estados Unidos, desde aviones hasta tanques, todo tipo de armamento que Estados Unidos ha abandonado, los talibanes lo mostraron como botín de guerra, ¿no? Y eso moralmente para Estados Unidos es un desastre. Estados Unidos, Trump debía haber utilizado esa situación, esos videos, haberlo reseñado de lo que estaba saliendo, o lo que había mostrado los talibanes ahora en estos desfiles militares. Entonces, ahí Kamala, pues en esa pregunta sobre la situación de los estadounidenses, pues no dio una respuesta que se apegara a la situación económica de Estados Unidos durante su mandato, pero se desvió del asunto y empezó a hablar de la clase media y de sus orígenes, de su familia, y no dio una respuesta concreta. Sin embargo, Trump no aprovechó esa como réplica, tampoco se concretó como una respuesta contundente, teniendo tantos ejemplos que mostrar, como es el alto costo de los alimentos. Pero tendría que solamente no hablar del costo de los alimentos, sino decir cómo, por ejemplo, un galón de leche que costaba tanta en un mandato hace 3 años, casi 4 años, y cuánto cuesta un galón de leche en este momento, cuánto cuesta un cartón de huevo, cuánto cuesta un galón de gasolina, no solamente la gasolina, sino todos los combustibles, que su alza de precio pues encarece todo lo demás, porque al subir los combustibles, pues toda la cadena de producción se encarece y el mercado traspasa ese valor al consumidor.
y entonces ese costo lo traspasa al consumidor. Por eso es que se han subido tanto los precios y ha sido parte de la inflación. Y Trump sí habló de la inflación, pero no habló en temas concretos como se necesita que el votante escuche la información. Trump habló del porciento que ha subido la inflación, pero las personas realmente no captan cuando tú das informaciones en por ciento. La gente tiene que ver algo más concreto, como es, por ejemplo, si tú dices que la inflación les costó para comprar el mismo producto $27,000 más a la familia norteamericana que hace 4 años atrás, pues la gente entiende mejor la información. O sea que producto de la inflación, el alza de los precios, el norteamericano ha tenido que pagar $27,000 más al año por lo mismo que hubiera comprado en los 4 años anteriores donde Trump fue presidente. Eso es un detalle que la gente así es como asimila la información. Entonces, hay que tener, queremos ver el impacto del debate, porque es lo que estamos analizando hoy. El debate no va a cambiar mucho las cosas, no debía cambiar mucho las cosas, independientemente de las encuestas, pero yo no confío tanto en las encuestas que se están realizando porque la base de Trump es alta y esa base que está motivada a votar, pues realmente no va a estar dependiendo de un debate, sino porque ya esa base está identificada con Trump. Ahora, hay que ir viendo algunos detalles de las elecciones del 2020 para alertar, inclusive para poner, y algo que Trump no hace, ¿no? Poner en perspectiva de lo que pasó realmente con las elecciones del 2020, porque no da un dato concreto, de hechos concretos que se pudieran descalificar lo que pasó en el 2020. Hay inclusive ya reportes de algunos estados donde ya se ha visto que sí hubieron problemas en las elecciones del 2020, inclusive con números. Ya hay estados que reportaron, creo que Georgia es uno, que reportó más de 6,000 votos de personas no ciudadanos norteamericanos que votaron. Y eso, además de ser un delito, es también una indisciplina grave electoral que participa o apoya lo que es el fraude. Pero la justificación que dan los partidarios de los demócratas, o los demócratas en sí, es que son pequeñas anomalías, que eso no determina el voto. El voto no es que no lo determine, una cantidad determinada no lo determine, pero sí es una muestra, como dice el refrán, para una muestra un botón, de que sí hubieron problemas. Ese es el otro, hablando de muestras, es otro tema que quiero resaltar. Trump a veces dice que han venido terroristas, delincuentes por la frontera y sus detractores pues siempre tratan de decir que él generaliza que todos no son delincuentes, que todos no son terroristas y que es verdad, eso es una práctica así, pero el mundo está organizado de forma tal de prevenir que una minoría afecte a una mayoría. ¿Por qué? Porque en la sociedad siempre hay individuos que no se comportan como deben comportarse y por eso es que están las leyes y los mecanismos de represión y partimos de ese concepto
de que no todo el mundo es delincuente y se le deja libre albedrío, entonces no harían falta las cárceles ni el sistema judicial para ordenar a esa minoría que delinque, y hay que retirarla inclusive a veces de la sociedad, y para eso se hacen las prisiones. Porque si pensamos que no, porque los que delinquen son una minoría, pues no hace falta las prisiones, ni hace falta los policías, porque en definitiva es una minoría, son muy pocos, una población de tantos millones de habitantes, pues los delincuentes son 1000 o 2000 o 3000. Y entonces eso no, en la vida real eso no funciona así. El control y la fiscalización social tiene que existir para delimitar esas personas que puedan afectar a la grande mayoría, que siempre son una minoría, pero hacen daño y perjudican a la mayoría, y para eso hay que hacer los controles y se hace todo un sistema de ordenamiento, porque si no, pues el mundo sería un desastre. Bueno, ese es el tema de que, esa pequeña aclaración, pero siguiendo el tema de análisis, que son las elecciones del 2020 y lo que pudiera pasar en las elecciones ahora del 2024. Por ejemplo, yo tengo aquí algunos datos de las elecciones del 2020 que bien vale la pena analizar. Por ejemplo, la población creció en el 2020 con respecto al 2016 en 3.950.313 ciudadanos. Y en esa cifra, 3 millones más, casi 4 más de ciudadanos más norteamericanos. Y cuando digo norteamericanos es para decir que la población norteamericana en el proceso electoral o en el sistema electoral creció a partir de ciudadanos norteamericanos, porque son los que tienen derecho a votar. O sea, los que no tienen, pueden haber llegado a Estados Unidos, o Estados Unidos poblacionalmente puede haber crecido mucho, pero solamente con 20 o 30 millones más de inmigrantes que han entrado en estos últimos años, pero eso no son votantes. Pero sí creció como ciudadanos norteamericanos 3 millones, casi 4 entre el 20, desde el 16 al 20. Fíjense en esa cifra muy importante, porque por lo siguiente, con respecto al 16, del 20 al 16, los electores registrados fueron 327.586 más. Fíjate, creció la población en más de 3 millones y los votantes registrados aumentaron en 327.586. Pero fíjense ahora qué cosa más curiosa. Sin embargo, el número de votantes se incrementó en 21.156.062 nuevos votantes. Oiga, eso es mucho. Hubo que buscar más de 28 millones de boletas más que la utilizada en las elecciones de Obama y McCain, que fueron 129.446.839 votantes. ¿Ustedes saben cuántos votantes hubieron en las elecciones de Biden y Trump? 155.505.139 votantes. Hubo que buscar más de 28 millones de boletas. La gente piensa que 28 millones de boletas son cuatro cajitas. Esos son contenedores y más contenedores de boletas. Por eso es que al dispararse el número de electores, y al dispararse por la siguiente razón, porque no se pensó que Donald Trump pudiera sacar tantos votantes, y como el patrón estadístico que se estaba llevando en la máquina, o sea, la barra que va marcando el proceso era la barra de Trump, a la medida que la barra de Trump iba subiendo, había que subir los votantes de Biden. Por esa razón hubo que elevar el número de votantes para compensar que fuera mayor a los votantes de Trump, que eran los votantes reales. Y esos fueron 74 millones, casi 75. Lo que pasa es que en
el desorden que se formó por conseguir más boletas y ampliar la votación, se le fue la mano y se le fue el control e innecesariamente, pues entonces llegaron a buscar 81 millones de votos, casi 82 para Biden, que no eran necesarios. Después de los 74, casi 75 millones de votos que sacó Trump, ya con 76 millones alcanzaba, pero como eso no se pudo hacer de forma organizada ni controlada, pues entonces pasó eso que sobregiró el número de votantes para Biden. Algo que es peligroso, porque en aquel momento fue útil, pero ahora Kamala Harris está obligada a sacar más de 81 millones de votos, porque ahora Kamala Harris no se puede aparecer con 60 millones de votos y Trump con 40, porque eso ahora sería ilógico, que en una elección totalmente amplia, con libertad de movimiento, con toda una comparada con las elecciones del 2020, que estaba bajo la pandemia y que todo estaba restringido, y el movimiento y la participación y mucha gente ingresada y en hospitales y todo, se llegó a esta cifra de 155.505.139 votantes. Oiga, eso es una cifra que no creo que la van a poder imitar en estas elecciones del 2024. Tienen un reto importante de ahora ver cómo logran mover esa cantidad de población. Y Trump hace una buena campaña emotiva, porque ha perdido un poco de emotividad en sus elecciones, en su rally y en sus presentaciones, tal vez motivado un poco por las restricciones y por el mismo problema del intento del atentado, no es intento, sino del atentado que le hicieron hace poco. Entonces eso puede también haber estado restando un poco la participación. No solamente pienso también que eso, que no se puede apreciar una gran emotividad como los años anteriores, porque los medios están restringiendo mucho la presentación de los rallies de Trump. Inclusive he visto muchos rallies que van a referirse a Trump y cierran la cámara los medios y toman a Trump nada más, sin embargo no panean la cámara para ver la participación de la población. Todo lo contrario que hacen cuando Kamala da un acto público, el 90% de la cámara se pasa a todos los momentos moviendo la cámara para todos lugares para firmar la participación. Ahora, vamos a ver cómo seguimos esta situación, porque la esperanza en esta elección del 2024 es que ya que Trump en la elección del 2020 sacó 74 millones de votos, pues, y que eso sí fue una realidad, y por tanto a Trump ahora es necesario que levante esa emotividad, esa emoción republicana, comprometida con esa base republicana, comprometida con el movimiento MAGA de Trump, para igualar o sobrepasar por lo menos esos 74 millones del 2020. Yo hace un rato le hablaba de las cosas que pasaron en el 2020, del fantasma del fraude, pero sí, es una cosa que hay que seguir recordando todos los incidentes electorales del 2020 y concluir que esos actos pudieran estar presentes en estas elecciones para el 2024. Y hay algo que me preocupa, es que el sistema electoral de Estados Unidos está diseñado para una sociedad respetuosa de las leyes y una cultura de honestidad, algo que ya no está presente en la sociedad americana actual como tú se piensa. Pero bueno, hay algo que sí me molesta, y es que
el sistema electoral norteamericano no, como decía, no está diseñado para un control tan exhaustivo como para evitar que se produzcan irregularidades o fraude. Y ahora pues los enemigos de Estados Unidos se aprovechan de esa situación. Y es algo que uno no le molesta, ¿no? Por lo menos a mí me molesta tener que darle la razón a personas como Nicolás Maduro, como Diosdado Cabello, como Jorge Rodríguez y otra cantidad de personas de la misma estirpe de esta gente como los castristas, Canel y todos ellos que siempre están aprovechando cualquier circunstancia para denigrar los Estados Unidos, siempre tirando la paja en el ojo ajeno y nunca ven lo que pasa en su propia población. Pero es verdad, y eso me molesta tener que darle la razón a esta gente que realmente pues, el sistema electoral de Estados Unidos no tiene un sistema de supervisión, y entonces hay que tragarse eso, que dice que Estados Unidos no debe meterse en el problema electoral de Venezuela, porque realmente en Estados Unidos tampoco hay transparencia y se dudan de las instituciones venezolanas, pues también Donald Trump hizo una serie de cuestionamientos a las elecciones y sin embargo las instituciones pues dieron como ganador a Biden y ni siquiera hubo ninguna posibilidad de revisar el problema electoral. Y ahí mismo como cuando se estaba tratando de impugnar los colegios electorales de Michigan y Pensilvania y Wisconsin, pues se produjo este asalto al Capitolio, que todo fue algo organizado y premeditado para evitar que se hiciera una revisión de los colegios electorales de todos los estados y separar el proceso electoral en Pensilvania y Michigan, y esa es la razón fundamental del asalto al Capitolio. Hay que tener presente y estar muy relacionado con un acontecimiento que no lo van a ver en ningún otro medio, pero se lo digo yo que estaba aquí, que estaba mirando todo el proceso, de cuando Tom Cruise estaba leyendo la moción para que se devolvieran al colegio electoral de Pensilvania, Michigan y Wisconsin las actas del colegio electoral para que fueran ratificadas por una nueva supervisión. Y en el mismo momento que Tom Cruise empezó a introducir la moción, llegó el asalto del Capitolio, no el Capitolio, llegó a la sala del Congreso donde estaba discutiendo esa moción. Se paró la actividad, la sesión, todo el mundo salió de la sala, 2 horas, después regresaron. ¿Y qué sería lo lógico y lo normal? Que la reunión hubiera continuado donde mismo la dejó Tom Cruise haciendo la moción sobre la votación en Michigan y Wisconsin y Pensilvania. Pues no. Se comenzó la reunión diciendo que ya todo había concluido, que todo el que fuera a certificar la votación, que levantara la mano, se hizo la votación y se terminó la impugnación que se estaba haciendo a esos colegios electorales. Y después se hizo todo aquello que ya todo el mundo sabe, de Pence, que era el vicepresidente y que por Constitución era el que tenía derecho a
a no aceptar esa votación hasta que no se revisara. Inclusive habían 10 días para revisar esa votación y esos colegios electorales, todo eso se eliminó y después tú ya te saben toda esta eh, narrativa que se ha venido desarrollando sobre el Capitolio y sobre lo que sucede, los hechos que no tienen nada que ver con... Cuando se produce un hecho, aunque sea incluyendo un crimen, siempre los investigadores analizan los motivos y quién se beneficia de esa circunstancia. Y todo el mundo sabe que a quien único le convenía que no se siguiera revisando el proceso electoral de 2020 eran los demócratas. O sea, todo indica que el móvil de la ejecución de lo que pasó en el Capitolio fueron los propios demócratas, y hay cantidad de evidencia, inclusive muchas evidencias importantes pues fueron destruidas precisamente para no, nunca se pudiera esclarecer realmente lo que pasó. Pero yo tengo fe en que si Trump sale de nuevo, pues pudiera revisarse a profundo y una investigación profunda de lo que pasó en el Capitolio. Entonces, bueno, estamos en esta disyuntiva de analizar la situación de la elección en Estados Unidos, y molesta que Estados Unidos, esa verdad de que en Estados Unidos no hay un sistema de supervisión internacional, ni siquiera una supervisión por las instituciones nacionales del sistema electoral, que no hay forma de monitorear realmente lo que está pasando. Inclusive la votación no tiene el votante no tiene un comprobante, ni existe un comprobante de por quién votó. Eso no sucede así. Solamente una máquina donde te pone ahí, en una máquina que, al menos en Arizona, en el viaje pasado, pues no sé si en otro estado pasaría, pero por lo menos sí tengo testimonio de Arizona, donde muchas personas pues intentaban votar. Cuando lo hacían 2 o 3 veces y la boleta no pasaba, la boleta se aprieta un botón verde y la boleta pasa, y después de eso va para un departamento donde hay un supervisor que analiza supuestamente por quién quería votar la persona, y la corrige, pero eso queda a discreción de ese supervisor, que puede hacer con esa boleta y votar y marcar adentro por quien él quiera. Y en Estados Unidos el sistema electoral no está hecho por la población, o está hecho por partidos, o que participen o defiendan el trabajo de la votación. Eso está hecho por trabajadores electorales ya profesionales, que es su trabajo, pero es algo muy peligroso, porque aquí el empleado público generalmente es tomado en cuenta por lo que se llama acción afirmativa, y esa acción afirmativa que supuestamente le da ventajas a las minorías, pues esas minorías generalmente son utilizadas, manipuladas por el Partido Demócrata, y aquí todos los trabajadores estatales de las ciudades y demás, pues generalmente el 90% de esos trabajadores son demócratas. Y piense si eso hubo implicación que en Georgia, en el condado aquel famoso, donde las dos señoras aquellas sacaron las boletas o unas cajas debajo de una mesa, después que sacaron a todo el mundo del recinto electoral, supuestamente porque había una inundación de agua, empezaron a pasar boletas una tras otra, y esos son trabajadores electorales. Y eso es lo que sucede, que esos trabajadores electorales, pues el 90% de las veces responden a los intereses del Partido Demócrata. Entonces, yo creo que ya
es bastante evidente lo que pasó en el 2020, porque el trabajo de ahora es ver cómo se corrige un poco, que no, por eso es que no conviene una elección muy apretada, porque una elección muy apretada siempre la posibilidad de fraude es mayor. Bueno, ya hay lugares que esa teoría no funcionó, como en el caso de Venezuela, porque bueno, ya ahí fue una patada a la mesa y eso más o menos pasó aquí también en Estados Unidos, porque Trump sacó 74 millones de votos y eso hubiera sido suficiente para haber ganado las elecciones, pero bueno, ya como le estaba contando, pues ya vieron más o menos muchas cosas de las que pasó. Yo creo que ahora Trump debe tomar algunas iniciativas con respecto al proceso electoral acá en Estados Unidos. Donald Trump debe tomar algunas iniciativas para contrarrestar el bajo nivel de su debate. Debe tomar nota de todo lo que le faltó decir y exponerlos en todas sus nuevas comparecencias públicas y cuestionar con sólidos argumentos que lo tiene y atacar a las descalificaciones de Kamala Harris y la falsedad y la imposibilidad de ejecutar sus propuestas, porque realmente lo que está proponiendo Kamala Harris hay muchos argumentos técnicos que demuestran que todas esas propuestas son una falsedad. Y yo quiero, de nuevo, porque estoy trabajando en eso y quiero dejarlo como legado, que la falsedad en las propuestas políticas deben empezarse a considerar como un delito de estafa. O sea, crear la figura jurídica de estafa política, porque realmente es muy fácil engañar con un canto de sirena a la población prometiendo mil cosas que después no se pueden cumplir, no van a cumplirlas, pero tampoco hay ninguna responsabilidad jurídica por esa falsedad. Si se engaña a un consumidor con una mercancía, con el dinero, con los precios, eso es fraude y eso es estafa, mejor dicho. Entonces el político haga promesas nada más que para engañar a la población, también debe ser considerado como un estafador político. Ese concepto, esa figura jurídica hay que crear. Hay que crear la estafa política como un mecanismo para persuadir a los políticos de que no deben seguirse burlando de su pueblo, como todos conocemos todo lo que prometió Fidel en Cuba, lo que prometió Chávez en Venezuela y lo que promete Maduro cada día, y todo el mundo sabe que es mentira. De todo modo, pues queda algún tiempo de campaña y espero que Donald Trump corrija sus errores estratégicos y bueno, eso es a grandes rasgos mi opinión sobre el debate de anoche. Seguiremos analizando la campaña según vayan pasando los días, pero bueno, nos vemos en un próximo video. Que acuérdense de suscribirse, todos aquellos que no lo hayan hecho o que entran por primera vez al canal, a nuestro canal Cuba, Libertad y Prosperidad Ya. O sea, nos vemos tal vez lo más pronto posible analizando la situación que continúa candente en Venezuela, y también tenemos que retomar el tema cubano porque se nos ha ido quedando un poco atrás, porque como vemos que no pasa nada importante, pues no lo tratamos, pero sí hay que seguir tratando el tema cubano, no podemos cansarnos y nos vemos analizando tanto el tema de Venezuela como el tema de Cuba y también continuar con el proceso electoral norteamericano. Así que se lo agradezco a todos los que vean este video, que lo distribuyen, el que pueda o el que quiera, porque esto no es obligatorio, pero el que se sensibilice con la causa de la libertad en cualquier lugar que sea, tiene que tratar de que esa verdad llegue lo más lejos posible. Y esta es una de las formas de que esta verdad llegue, porque todo el mundo sabe que los mecanismos de YouTube, de los algoritmos, pues trabajan en base a la cantidad de visitas, a la cantidad de likes, a la cantidad de
de distribución, de compartir, que se haya compartido un video o algo y eso le da mayor alcance. Así que le agradezco por todo que hayan llegado hasta el final del video. A veces mucha gente comienza a ver un video, ve un pedacito y lo sigue para otra cosa porque este mundo va muy rápido. Pero yo pienso que los patriotas y fundamentalmente los cubanos que se identifican con la causa, que dicen que son luchadores y que son cubanos y que están luchando, bueno, por lo menos que tengan la modestia, ¿no?, de distribuir estas ideas tanto de Cuba como del mundo. La libertad no es un derecho de todos, no importa la nacionalidad que donde sea. Así que por hoy pues nos despedimos y nos vemos en el próximo video. China, 82 millones.